Bueno, vamos a ver entonces el pasado simple hoy, ¿sí? El pasado simple refiere a eventos pasados, ¿sí? que tuvieron su inicio y final en el pasado y no tienen relación con el presente. Entonces, eso es el uso. Vamos a ver el tipo de oraciones. Affirmative sentences, oraciones afirmativas. Acá puedo tener cualquier sujeto, ¿sí? I, we, you, they, he, cualquiera. Lo importante que tengo que saber acá es el tipo de verbo que voy a usar. Si el verbo es regular, que la mayoría de los verbos son regulares, van a agregar ed, o si ya termina en e, agregan solamente la d. Pero si el verbo es irregular, ¿sí? Me voy a tener que fijar en lo que sería, ¿sí? Una lista. Hay una lista, existe una lista de los verbos que son irregulares. ¿Ven? Acá. Como verán, la primera parte de esa lista son los verbos en infinitivo, ¿sí? Como me los dan a mí entre paréntesis. La segunda parte es la de verbos irregulares, ¿sí? Sigue del otro lado. Bien. Como verán, son varios verbos. Los verbos que no están acá, son los que tengo que agregar ed. Entonces, si es irregular el verbo, va a pasar a la segunda columna. ¿Qué pasa acá? Dice my mom en nuestro ejemplo. My mom, el verbo está entre paréntesis. Listen to music yesterday. Si me fijo en la lista, listen, no está en la lista. O sea que, ¿qué le tengo que agregar en ese caso? Le voy a agregar ed. Y va a quedar listened. My mom listened to music yesterday. Y en el caso de abajo que dice they, el verbo que tengo entre paréntesis es go, me fijo en la lista y como acá verán, ¿sí? Acá abajo, go en segunda columna va a pasar a went. O sea que voy a tener que completar mi oración con la palabra went, ¿sí? Bien. Luego tenemos oraciones negativas, ¿sí? Negative sentences también pueden empezar con cualquier sujeto, ¿sí? I, you, we, they, he, she, no importa. Voy a hacer el negativo con el auxiliar didn't, ¿sí? Y luego, forma infinitiva, o sea, como me dan el verbo entre paréntesis, lo voy a poner igual. Entonces, en nuestro ejemplo va a ser John. Como verán, entre paréntesis les dieron el not arrive. Entonces, con este not me tengo que dar cuenta que el auxiliar va a estar en negativo. O sea que va a quedar con didn't, como está acá en rojo. John didn't arrive. Y el verbo va a quedar igual, en infinitivo, ¿ven? Perfecto. Y luego dice, we not write emails yesterday. Lo mismo, si tengo el not, me va a señalar que tengo que usar didn't en negativo. Y el verbo va a quedar también de la misma manera. No va a cambiar, ¿sí? Write. Acá no importa si el verbo es regular o irregular, porque todos van a quedar en infinitivo. En interrogative sentences, oraciones interrogativas, vamos a tener tipos de pregunta. Las primeras son yes, no questions, que son preguntas que se responden de manera corta, ¿sí? Y esas van a empezar con el auxiliar did, después cualquiera de los sujetos que ya vimos, y el verbo en infinitivo. Entonces, para mi ejemplo, dice acá, por ejemplo, dice Harry played football last week. Si tengo que hacer la pregunta, voy a decir did Harry play, y dejo el verbo igual, ¿sí? En infinitivo. Primero el auxiliar did, después Harry, el sujeto, y después play es la actividad. Para este tipo de preguntas voy a responder en forma corta. Did Harry play football last week? Si lo hizo, voy a decir yes, he did, y voy a responder con el mismo auxiliar. O, en el caso de que sea negativo, no, he didn't.
En este caso particular porque es Harry, ¿no? Bien. Después tenemos preguntas con WH. ¿Cuáles son las palabras interrogativas? Where, what, when, what time, ¿sí? Hay un montón más. Después de esa palabra interrogativa va a ir el did, el auxiliar, el sujeto, que puede ser cualquiera de estos, y el verbo en infinitivo. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta con WH, voy a decir Where did you go yesterday? O sea, where, después auxiliar, sujeto y verbo en infinitivo. Cuando contesto este tipo de preguntas voy a cerrar todo el círculo. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas se contestan con una oración ¿de qué tipo? Afirmativa, ¿sí? Sujeto más verbo. Fíjense acá, voy a decir I, ¿sí? Go va a pasar a went y el lugar donde fui. I went to the cinema. Muy bien, espero que hayan entendido. Nos vemos.